Bueno, compañeros y doctor, muy buenos días a todos. A nosotros hoy nos toca exponer el tema de la nota médica de urgencias, la urgencia real y la urgencia sentida y pues las diferencias entre estas dos últimas. Realmente pues son temas muy chiquitos, pero pues tratamos de completar lo más que pudimos. Bueno, para comenzar, les coloqué esta diapositiva, dado que aunque no hemos visto o llenado tal cual pues una nota de urgencias, lo que sí sabemos es que esta misma forma parte de un expediente clínico, ¿no? Como tal. Entonces, la NOM 004 del expediente clínico nos habla de que el expediente clínico es un conjunto único de información y datos personales de un paciente. Este va a estar integrado dentro de todo tipo de establecimiento, pues para la atención médica del paciente. Y pues habla de todo tipo de establecimiento, dado que puede ser pues público, social, privado, puede ser un hospital, una clínica, un laboratorio, etcétera, pero es un compendio único pues de la información de un paciente. Y este expediente clínico va a constar pues de varios documentos que pueden ser tanto escritos, gráficos, imagenológicos, electrónicos y pues de cualquier otra índole. Incluso se habla de magnéticos, electromagnéticos, ópticos, etcétera. Y en estos, nosotros como personal de salud debemos de llevar a cabo los registros, las anotaciones y pues si se requiere también de constancias y certificaciones correspondientes a nuestra intervención en la atención médica de pues todos los pacientes que atendamos. Y todo este registro debe ser con base a pues disposiciones jurídicas y legales que pues están aplicadas en este campo y todo eso pues se puede encontrar en esta NOM, ¿no? Ok, asimismo, la NOM establece definiciones básicas pues, para el marco teórico y entre estos conceptos tenemos primeramente lo que es la urgencia, que así se le define a todo problema médico Vale, vale. quirúrgico. Sí, Perdón, hija. Es importante mencionar ahora que mencionas lo del expediente clínico, que se recomienda, muchas gracias, que se recomienda que en todo servicio de urgencia se tengan las 10 enfermedades más que más se atienden en el servicio y que obviamente nos estemos apoyando con las guías de práctica clínica que se manejan a nivel nacional. Entonces, se recomienda que al final, por ejemplo, del expediente clínico que pongamos diagnóstico, impresión diagnóstica, que se ponga, por ejemplo, urgencia hipertensiva. Tratamiento, le pones el tratamiento y al final del tratamiento le pones, el tratamiento se aplica bajo las guías de práctica clínica fulanita de tal. Porque eso, obviamente, como bien lo mencionaste, tiene un fundamento. Entonces, tú tienes que poner en qué te estás basando en el tratamiento para ese paciente. Entonces, es importante que ustedes todos sepan que en todo servicio de urgencias, en todo hospital, tiene que haber 10 enfermedades más comunes y de esas 10 enfermedades tenemos que poner una de las guías de práctica clínica para que no tengamos problemas el día de mañana si hay alguna demanda o alguna situación que nosotros digamos, pero sí, pero puse este tratamiento porque me basé en las guías de práctica clínica, ¿cómo lo puse en el expediente clínico? Y así ustedes obviamente como médicos se protegen con esa situación, ¿sale? gracias, doctor. Gracias a ti. Ok, continuando, les comentaba, uno de los primeros conceptos que pues rescaté de la NOM en cuanto a lo que nos compete, pues es lo que es la urgencia, que así se le llama a todo problema médico-quirúrgico, pues agudo, que va a poner en peligro la vida del paciente o incluso puede poner en peligro pues un órgano o una función y esta urgencia requiere pues una atención inmediata, que es la característica principal. Como tal, ya la nota médica de urgencias va a ser también un documento médico y legal en el cual pues el médico tratante debe describir a manera muy detallada toda la atención que se le está dando al paciente a partir desde que éste pues está ingresando al servicio de urgencias. Y por último les puse esta viñetita del personal de salud, dada que pues nosotros y todos los implicados pues en la atención médica somos los únicos encargados de hacer el registro de todas estas acciones que vamos a realizar en la intervención del paciente.
sea, todo lo que hagamos pues tiene que venir bien establecido ahí. Ok, bueno, casi todo lo que les estoy hablando pues es pues con base a la NOM 004 del expediente clínico y siguiendo con este mismo marco legal, esta establece las especificaciones del contenido mínimo que debe de tener una nota médica de urgencias y pues los cuales, bueno, los puntos en orden son estos. Primeramente, hay que establecer la fecha y la hora del momento en el que el paciente es ingresado al servicio de urgencias. En segundo lugar, hay que registrar los signos vitales del paciente, tanto el ritmo cardíaco, pues, la frecuencia respiratoria, la temperatura y la presión arterial. En tercer lugar, el motivo de la atención por el cual el paciente está llegando a nuestro servicio. En el cuarto lugar, hay que igual detallar el interrogatorio y la exploración por aparatos y sistemas y también el estado mental en el que se encuentra el paciente, pues según sea el caso, ¿no? En el quinto lugar, tenemos que hay que igual anexar los resultados de los estudios de laboratorio y gabinete previos de los servicios auxiliares. Y en el sexto lugar tenemos que hay que nosotros escribir el diagnóstico o los problemas clínicos actuales y antiguos que pues presente el paciente. Y por último, el tratamiento que nosotros vamos a indicar, igual como dice el doctor, pues con la base de por qué estamos indicando ese tratamiento y también hay que establecer el pronóstico que creemos que pueda tener el paciente. Ahora, la nota médica de urgencias pues está compuesta o se acompaña de otras notas, como lo son la de evolución, la de interconsulta y la de traslado, pues, según sea el caso. Entonces, el contenido de todas estas también está regido por la NOM 004 y todas pues se parecen, por así decirlo, porque llevan datos muy parecidos, pero se diferencian por algunos detalles. Entonces, comenzando con la nota inicial, esta, bueno, todas deberán de ser elaboradas por el médico pues que está tratando al paciente. Esta inicial la elabora el médico que ingresa al paciente y tiene que contener como mínimo los siguientes datos, los cuales son signos vitales, el resumen del interrogatorio y la exploración física, igual en su caso el estado mental y emocional del paciente, resultados de los estudios de laboratorio y gabinete, el tratamiento, pronóstico y el tratamiento indicado o sugerido. Y por último, pues bueno, se mencionaba que era importante hacer un esfuerzo especulativo de las razones del internamiento y el plan que nosotros pues tenemos a seguir, la estrategia con la que vamos a tratar a nuestro paciente. Ahora, continuando con la nota de evolución, hay indicaciones establecidas, como que igual debe del... Ajá, Perdón otra vez, vas a sentir como doy lata, pero bueno, no ok. se preocupe. Dentro de la nota inicial del servicio de urgencias, es bien importante que seamos más que específicos. Nosotros como médicos de servicio de urgencias no nos interesa cuántos baños tiene, si tiene perros, si tiene gallinas, si se baña a diario, cuántas personas viven en la misma habitación, cada cuánto se corta el cabello, todo eso no nos interesa. En realidad no nos interesa. Nos interesa antecedentes de importancia del paciente. ¿Ok? Probablemente podemos preguntar igual si hay algún antecedente de padre o madre diabético, hipertenso con cáncer, alguna situación importante. Pero, importante preguntar antecedentes de importancia, como, obviamente, si es alérgico, como si tiene cirugías, como si tiene alguna enfermedad crónica degenerativa, como si tuvo alguna fractura, como si tuvo alguna transfusión, ¿ok? Todo eso es importante comentarlo. Y de ahí irnos al padecimiento actual y a todo lo demás que acaba de comentar Vale. ¿Ok? Entonces, tenemos que ser muy específicos en el servicio de urgencias, porque acuérdense que el tiempo es oro, aunque no siempre todo lo que llega al servicio de urgencias es una urgencia, pero aún así tenemos que ser específicos, no tenemos que ser tan roñeros como los médicos internistas, ¿sale? Eso es bien importante. Dependiendo del servicio por el que vayan pasando durante el internado, se van a dar cuenta que cada historia clínica va cambiando dependiendo de las necesidades de cada servicio. ¿Ok? Sí, doctor. Se me hace que la única que está en clase eres tú, Vale, eres la única que me contesta. Aquí estamos, doctor. Aquí estamos, vale. Entonces, vale, sale pues, seguimos, vale, muchas gracias. ¿A usted? Ok, bueno, entonces, continuando con esta nota de evolución, les digo que pues igual hay indicaciones establecidas, ¿no? Esta igual debe de ser elaborada por el médico, pero se va a registrar cada vez que se va a proporcionar atención al paciente. Y las notas llevan pues igual
pues igual siguen pues todo lo establecido en la NOM 004, y la elaboración tiene que ser cada 24 horas en el turno matutino y en cada turno para los pacientes que están graves o se encuentran en vigilancia, pues por algún motivo en particular, independientemente de su estado de salud. En los casos en los que el paciente requiera una interconsulta por algún médico especialista, esta solicitud tiene que quedar pues por escrito. La solicitud la debemos de realizar nosotros como médicos solicitantes en el servicio de urgencias y la nota de interconsulta deberá de realizarla el médico especialista. No sé si tenga algo que agregar aquí, Doc. No, todo bien, vale, adelante, por favor. Ok. Y bueno, en cuanto al contenido de esta nota de evolución, también se incluyen indicaciones como lo son el tipo de alimentación, ya sea pues la dieta, la nutrición, si va a ser parenteral o no, si se le va a indicar un ayuno al paciente o no. Igual se van a establecer las soluciones que estamos utilizando, los medicamentos, hay que anotar pues la vía, el intervalo de administración, en qué día estamos del tratamiento y a qué porcentaje estamos haciendo las diluciones para, pues, por ejemplo, la vía intravenosa. También hay que establecer como tal los cuidados generales, como lo son el balance de líquidos, el peso. Igual se hablaba sobre lo que son mediciones de perímetros cefálicos y abdominales, si hay aspiración de secreciones, pues sí, la cuantificación de la glucosa, entre otras cosas. También hay que incluir los exámenes de laboratorio y los gabinetes que estamos, y los de gabinete que estamos solicitando. Hay que incluir la solicitud de interconsultas que les hablaba en la nota pasada y también las indicaciones para otros departamentos, por ejemplo, bueno, con los que nos vamos a ayudar, ¿no? Por ejemplo, trabajo social, asistentes, pues médicos, nutrición, los dietistas y todo esto. Y ahora, la nota de interconsulta, pues esta va a ser como tal una solicitud, ¿no? Que tiene que ser elaborada por nosotros como médicos solicitantes cuando se requiera y va a quedar ahí en el expediente clínico igual, con su fecha y su hora. Y el médico especialista consultado tiene que respondernos por escrito, igual anotando la fecha y la hora de la interconsulta, el motivo por el cual se está pues solicitando esta, los signos vitales del paciente, el resumen del caso y también de los estudios solicitados, los problemas a los que pues estamos adjudicados a resolver, el plan de estudio, de tratamiento, las sugerencias diagnósticas, el tratamiento que vamos a establecer, el pronóstico que le damos al paciente y por último también se tiene que poner el nombre y la firma del médico pues que se está interconsultando, por así decirlo. Y como último tenemos lo que es la nota de referencia o traslado, que pues está pues según si se requiere referir al paciente a otro establecimiento, pues la vamos a elaborar, ¿no? Entonces, esta igual debe de ser pues elaborada por el médico del hospital en donde está el paciente y debe de anexarse una copia de todo el resumen clínico con el que se envía al paciente, pues para que cuando llegue al otro establecimiento sepan en qué condiciones va y cuál es el problema a resolver. Y se tiene que también establecer de dónde se está enviando al paciente, a dónde se está enviando y pues igual hacer como mucho énfasis en este resumen clínico con el que enviamos al paciente. Bueno, entrando de lleno a lo que es la nota médica inicial en el servicio de urgencias, vamos a tener que esta va a embarcar desde lo que es el triage hasta el tratamiento médico que se le va a implementar al paciente al momento de ver su padecimiento. Esta va a constar de 17 puntos que a continuación les vamos a ir describiendo mi compañero Guillén y yo. Y en este ejemplo que es del Instituto Mexicano del Seguro Social, va a tomar en cuenta que hay que tomar en cuenta que va a ser llenada por 5 personajes principales. Entre ellos, pues vamos a encontrar al encargado de la unidad de urgencias, a la enfermera auxiliar o a la enfermera general, al médico que va a atender al paciente por primera vez al llegar al servicio de urgencias, también al asistente médico que va a estar acompañando a ese doctor y al médico del primer contacto que va a ser aquel que va a tratar de forma pues rutinaria a nuestro paciente. En el punto número 1, como podemos verlo, tenemos la fecha y la hora de llegada al servicio de urgencias.
Esta debe de ser llenada por el personal asignado por el subdirector administrativo de la unidad médica. En esta, pues vamos a tener que es la hora en la que el paciente va a arribar al servicio como tal. De ahí vamos a tener la sección 2 o el punto 2, que es la fecha y hora inicio del triage. Esta pues va a ser llenada por el personal de enfermería y es la hora en la que el paciente va a llegar a la área de triage. El nombre del paciente, pues como sabemos, debe ser nombre completo, o en su caso, si el paciente llegara inconsciente y no encontramos alguna identificación de él, pues vamos a escribirlo como paciente desconocido. De igual manera, en el punto 3 deben de ir los signos vitales al momento de empezar el triage, lo que es la tensión arterial, la temperatura, el pulso, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, los signos vitales básicos. De ahí vamos a pasar al punto 5, que es el motivo de la atención. Aquí vamos a describirlo por el médico. ¿Cuál es la causa que motivó a acudir al servicio de urgencias? Este debe de ser breve y específico, ya sea un dolor que inicia en el cuadrante derecho abdominal o un dolor causado por cólico nefrítico. Así, debe de ser preciso, directo. De ahí tenemos que en el punto 6 va el nivel de gravedad. Este va a ser colocado con una X al nivel de gravedad asignado al momento de realizar el triage. Y también vamos a tener la hora y la fecha en el que terminó el triage en el punto número 7. Ya pasando a lo que debe de estar llenado por la asistente médica, pues vamos a tener el número 8, que como podemos ver en la imagen, es en el recuadro más grande, donde también pusimos los signos vitales al inicio, y en él vamos a tener la identificación del paciente. Vamos a registrar el número de seguro social, la unidad médica donde estamos atendiendo y el domicilio del paciente. Muy bien. En esa misma, por favor. Ok, entonces, una vez que ya se llenó este apartado o esta primera parte de la hoja, ya continuamos con la nota inicial de urgencias. Esta nota inicial de urgencias lo va a llenar ya el médico de primer contacto, como lo explicó perfectamente Brian. Y empezando con esta médica inicial de urgencias, vamos a iniciar con la fecha y hora. Esta fecha y hora es ya en el primer contacto, a diferencia de la fecha y hora que explicó Brian, de la llegada de urgencias. También vamos a anotar el motivo de la atención. Aquí también tenemos que ser muy, muy breves. Por ejemplo, no sé, el motivo de la atención probablemente fue por un dolor abdominal, pues colocar ese dolor abdominal. Ya en el resumen del interrogatorio ya va a ser básicamente la entrevista, es decir, ya el contacto del médico con el paciente o del médico con el familiar del paciente, en este caso si es pediátrico, en donde aquí vamos a recabar toda la información necesaria e importante del motivo de consulta. Aquí el interrogatorio va a ser directo con el paciente enfermo o, como les dije, en su defecto, si este es menor de edad, pues ya con el familiar responsable. Aquí en este apartado, como lo dijo también el profesor, es muy importante colocar lo más importante, es decir, aquellos antecedentes de importancia, si existe alergia, por ejemplo, a medicamentos, si tiene patologías crónico-degenerativas o si tiene antecedentes quirúrgicos de importancia. Entonces, por ponerles un ejemplo de cómo se tiene que llenar, podemos decir que, no sé, tenemos un paciente de 5 o 6 años con dolor abdominal, entonces podemos iniciar diciendo que se trata de un paciente masculino o femenino de 6 años de edad, al cual es traído en el área de urgencias. Y aquí, como les dije, la madre es la que va, si es menor de edad, pues la madre es la que va a dar la información y podemos poner que la madre niega antecedentes crónico-degenerativos, alérgicas, etcétera. O sea, los antecedentes de importancia. Podemos poner que inicia su padecimiento, no sé, hoy estamos a 16, empezó ayer, 15 de febrero de 2022, por presentar fiebre, dolor abdominal, el cual acude al médico tratante, no sé, en alguna farmacia, en el cual le indican analgésicos y antibióticos. Ya después, cuando llega hacia nosotros, desde la unidad de urgencias, ya le ponemos que acude a nosotros por la misma sintomatología, evidentemente porque no mejoró en la atención en la consulta,
y ya le ponemos todo lo que nosotros vayamos viendo con el paciente. La siguiente, por favor. Posteriormente vamos también desglosando la exploración física. Aquí es muy importante colocar los signos vitales tomados y registrados por parte del personal de enfermería, pero también es importante hacer hincapié del área, o más bien la región anatómica dolente del paciente. También, evidentemente, de la exploración física tenemos que colocar desde lo que vemos que desde la cabeza hasta los pies y por sistemas y aparatos, pero como les digo, hacer hincapié del área afectada. En este caso, si es dolor abdominal, pues decir que el abdomen, no sé, se encuentra blando, depresible, con dolor a la palpación profunda en los puntos ureterales, por ponerles un ejemplo. Después continuamos con los auxiliares del diagnóstico. Aquí vamos a colocar la interpretación de los resultados de estos auxiliares de diagnóstico si se tomó para determinar el diagnóstico. Ya después vamos con el diagnóstico como tal. Aquí vamos a poner el diagnóstico principal de gravedad y los diagnósticos secundarios. Después el tratamiento. Aquí en el tratamiento también va a ser importante porque va a ser con base en el tratamiento que se da también en el área de urgencias, o si se queda en urgencias, o ya el tratamiento específico si se manda a este paciente, ya sea pediátrico, adulto, o adulto mayor al área de hospitalización. Entonces, ahí ya va a ser con base en el área específica. Y ya después, en el pronóstico, también va a ser acorde a la gravedad del padecimiento, de acuerdo a los diagnósticos también secundarios, a las comorbilidades, a las secuelas. También es muy importante en este apartado evitar colocar frases como reservado a evolución. Y ya por último, colocar el nombre, la matrícula y la firma del médico tratante. La siguiente, por favor. Bueno, es muy importante recordar un poco lo que es el triage para poder pasar al siguiente tema, que es la diferencia entre una urgencia real y una urgencia sentida. Tenemos que recordar que el triage clásico o utilizado en el IMSS va a ser aquel que nos va a dividir en cinco niveles de gravedad a nuestro paciente: el nivel azul o verde, el nivel amarillo, el naranja y el rojo. El nivel rojo se le va a dar a todo aquel paciente que requiera una resucitación y reanimación inmediata, que es el que nos está señalando a Ival. Al paciente que se le va a dar el color naranja va a ser aquel paciente que se encuentre en una situación de alto riesgo, tenga un deterioro neurológico o presente una escala de Glasgow disminuida, dándonos así que va a estar en un nivel de conciencia en somnolencia, estupor o coma, y también aquel paciente que vaya a tener un dolor severo, aplicando la escala de Alicia, o también tenga una dificultad respiratoria que sea severa, como en este caso pues hemos venido viendo casos de COVID. Se les puede dar rojo o naranja dependiendo de la gravedad. De ahí vamos a pasar a aquellos que tengan pues casos menos graves, en los que vamos a dar color verde o color azul, que van a ser aquellos pacientes que pues su función de los órganos o su vida no está en riesgo y pues pueden esperar, no necesitan una atención tan inmediata. Por eso les vamos a dar los niveles 5 y 4. Y aquellos pacientes que tengan una estabilidad, su vida no corra riesgo, ni la función de sus órganos se ve implicada, pero que tengan signos vitales alterados, como lo son la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria o su saturación de oxígeno disminuida, pero sin llegar a ser grave, se les van a considerar como un nivel 3 o se les va a dar un color amarillo. La siguiente, por favor, Val. Ahora sí, entrando de lleno a lo que es la urgencia real contra la urgencia sentida, pues vamos a tener que esta clasificación se utilizó dado a la falta de cultura que tienen pues los pacientes al momento de asistir al servicio de urgencia, y pues se ha realizado para que no se haga un uso inapropiado del mismo. La siguiente, por favor, Val. Como les digo, a manera de introducción, pues se ha utilizado para que los servicios de urgencia no se saturen, no aumenten los costos y que generalmente pues sea atendido conforme a la gravedad y la urgencia del paciente, las necesidades,
y los insumos se destinen hacia los pacientes que realmente necesitan ser atendidos, quienes su función y su vida corra riesgo al momento de llegar al área de urgencias y no sobresaturar este sistema. Definimos al servicio de urgencias como un conjunto de áreas y equipamientos que van a estar destinados a la atención de urgencias ubicados dentro de los establecimientos de la atención médica. Normalmente, como sabemos, los servicios de urgencias pues van a estar abiertos y disponibles al público las 24 horas del día. Y hay veces en los que la afluencia de personas pues es baja, entonces pues se puede decir que al momento de que llegan los pacientes al servicio, pues se pueden atender con mayor rapidez aquellos pacientes que no tengan una enfermedad que está poniendo en riesgo su vida o su función. Sin embargo, al momento de realizar el triage, aquellos pacientes que tengan en riesgo su vida o su función, pues van a ser los primeros porque esos van a ser considerados como urgencias reales, que más adelante les mencionaremos. La siguiente, por favor, Vale. Siendo así que una urgencia sentida es aquel padecimiento que va a ser crónico o agudo, que el paciente va a percibir que va a amenazar su vida. Esto es muy importante, ya que la urgencia sentida es la que el paciente como tal va a percibir que está amenazando su vida. En su mayoría, al llegar al servicio de urgencias, al realizar el triage, vamos a ver que pues, estos no son de gravedad, y estos pues podemos atenderlos en el servicio de urgencias y de ahí derivarlos a la unidad médico-familiar, o en dado caso, por el tiempo que se le da a este tipo de, el tiempo de espera que se les da aproximado para que sean atendidos, pues se les deriva y se les invita a pasar a una unidad médico-familiar donde pueden ser tratados sin ningún problema. La siguiente, por favor, Val. Como ya les dije, pues la urgencia sentida no va a implicar un riesgo en la vida o en la función de un órgano, y pues en la población mexicana cabe recalcar que este tipo de urgencia va a representar hasta un 80% de la atención en los servicios, y esto muchas veces pues nos va a llevar al colapso de las unidades, como ya les había dicho previamente. La siguiente, por favor. Como ya igual les mencioné, en el triage, el servicio de urgencia sentida van a ser clasificados como un nivel 4 o 5, que podemos ver aquí en imagen, van a ser color verde y azul, y pues la hora aproximada en la que se van a atender estos tipos de padecimiento no va a ser en menos de 2 horas. Por lo mismo, pues se invita al paciente que puede pasar a una unidad médico-familiar para su tratamiento si no gusta esperar el tiempo aproximado que nos marca aquí el triage. La siguiente, por favor. Me van a decir, pues, ¿cuáles son los ejemplos de urgencias sentidas? Pues son aquellos en los que el paciente se siente grave, piensa que tiene algo de gravedad que necesita ser atendido de forma inmediata, como pues lo es la fiebre, el vómito, la diarrea, quemaduras de primer grado, algunas infecciones leves, los dolores musculares, traumatismos y pues un dolor abdominal leve. Cabe recalcar que todo esto se va a diagnosticar al momento de realizar el triage. Si la fiebre ya es porque está en un proceso de sepsis, pues ya se va a clasificar en una urgencia real, como veremos más adelante. Pero pues una fiebre que es por una infección en la garganta y así, pues ya es clasificada como una urgencia sentida. La siguiente, por favor. Y ya por último vamos a abordar la urgencia real, que es todo problema médico quirúrgico agudo que aquí sí pone en peligro la vida o la pérdida de algún órgano o una función y que requiera atención inmediata en el hospital. Básicamente es todo padecimiento de orden agudo o crónico agudizado que va a producir una descompensación súbita del funcionamiento del organismo que condiciona la discapacidad permanente o la evolución de la muerte. Y como les dije, requiere una atención inmediata. Afortunadamente, solo ocupa el 20% de las urgencias. Y como lo mencionó Brian, a diferencia de una urgencia sentida, esta sí, de acuerdo al modelo de triage de los que manejan en el IMSS, por ejemplo, el nivel de gravedad sí va a estar dentro de los 3 primeros lugares, del color rojo, color naranja y color amarillo. La siguiente, por favor.
Aquí por ponerles un ejemplo de cuáles van a ser aquellos padecimientos que sí van a ser una urgencia de tipo real, van a ser los siguientes. Primero, mordeduras o piquetes de animales venenosos, heridas de armas, armas de fuego, infartos, dificultad respiratoria repentina, una disnea súbita, una hemorragia activa por cualquier vía, dolor torácico súbito y persistente, la pérdida del conocimiento sin recuperación espontánea, heridas extensas e incluso una amputación por algún tipo de accidente que se haya tenido, crisis convulsivas, parálisis súbita de cualquier extremidad, la ingestión de sustancias tóxicas, generalmente en los niños, la presencia de cuerpos extraños en las vías aéreas o digestivas que igual comprometa el aparato cardiorrespiratorio, la retención aguda de orina y las quemaduras de segundo y tercer grado. La siguiente, por favor. Este es un estudio realizado por Carret y colaboradores. De hecho, se nos hizo interesante colocarlos porque habla sobre los factores asociados con el uso inadecuado de servicios de urgencias. Aquí estos autores tienen sus propios criterios para clasificar una urgencia real de una urgencia sentida. Van a ser básicamente 5 criterios que abarca desde criterios de gravedad, criterios para el tratamiento, criterios de intensidad de diagnóstico, otros criterios y criterios utilizados solo para pacientes que se autorrefieran. Aquí lo importante que dice este artículo de un hospital de Brasil, de una ciudad de Brasil, es de que al menos debemos de tener, o el paciente debe tener uno de los siguientes criterios. Empezando por los criterios de gravedad, tenemos que van a ser aquellos pacientes que con una de las siguientes condiciones, ya sea de manera repentina o de muy reciente aparición, que tenga pérdida de la conciencia, desorientación, un estado de coma, pérdida sensorial o pérdida repentina tanto de la visión como de la audición. También con las siguientes condiciones, tener una alteración de la frecuencia cardíaca menor a 50 latidos por minuto o mayor a 140 latidos por minuto, que el paciente tenga alguna arritmia, alguna alteración de la presión arterial, ya sea hipotensión o hipertensión, alteraciones de electrolitos en gases o gases de la sangre, una fiebre persistente por más de 5 días y que no ha sido controlado después de tratamiento que se le dio inicialmente, alguna hemorragia activa, pérdida repentina también de la capacidad funcional de cualquier parte del cuerpo. Y como pueden ver, son básicamente los mismos criterios que manejan las bibliografías de nuestro país, pero pues se nos hizo interesante colocarlas. Por otro lado, tenemos los criterios del tratamiento, y ellos van a ser la administración de fármacos por vía intravenosa, que el paciente requiera la administración de oxígeno o la colocación de aparatos como yeso, o una intervención quirúrgica o procedimiento, en este caso urgente. También vamos a tener criterios de intensidad del diagnóstico que van a hacer que el paciente tenga seguimiento de signos vitales cada 2 horas por cualquier índole, el que tenga una radiografía de cualquier tipo o pruebas de laboratorio, por ejemplo, glucosa, a excepción de que si el paciente pues es diabético, o también la toma de algún electrocardiograma. La siguiente, por favor. Y ya los últimos 2 criterios van a ser los otros criterios, literalmente, que va a ser que el paciente no ha estado bajo observación en sala de urgencias durante 12 horas o más, o que el paciente que es ingresado al hospital o trasladado a otro hospital, o que muere en el servicio de urgencias. Y ya por último van a ser los criterios solo para los pacientes que se autorrefieren, y van a ser pacientes que ha tenido algún accidente, ya sea algún accidente en el tráfico, en el trabajo, en algún lugar público, y que este paciente necesita ser examinado en el área de urgencias. También pacientes que tengan síntomas que sugieran una urgencia vital, por ejemplo, el dolor torácico, la disnea de aparición súbita, el dolor abdominal agudo. Pacientes con una enfermedad conocida que generalmente conduce a una hospitalización, no sé, cualquier enfermedad de tipo cardíaco, por ejemplo, o que el médico del paciente le haya informado que tenía que ir a urgencias si aparecen esos síntomas. También pacientes que requirieron atención médica rápida y el hospital era el único centro más cercano, o por otras circunstancias que el paciente se autorrefiere, pero aquí se tiene que especificar cuáles son. La siguiente, por favor. Y bueno, esas son nuestras referencias. Como tal, el tema es corto, pero si tienen alguna duda, pues no, nos lo pueden hacer saber. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Yo quiero hacer algunas anotaciones importantes dentro de
la clase que acaban de dar. Dependiendo de la institución donde ustedes estén trabajando, es como se maneja el triage, ¿no? En todos los triages se maneja verde, amarillo, rojo, café, morado y demás, ¿no? Por ejemplo, exactamente, gracias. Por ejemplo, en el servicio del ICEM solamente manejamos verde, amarillo y rojo. No hay más. ¿Ok? Entonces, dependiendo en la institución donde trabajan, ustedes se tienen que acoplar obviamente a la cuestión de lo del triage. Otra cosa, es importante que ustedes valoren a todos los pacientes. Que no porque un paciente les diga que tiene un dolor abdominal y ustedes no lo vean muy grave, no lo vayan a dejar en la sala de espera pensando que no es una urgencia realmente importante. Lo que tienen que ver es valorarlo. Porque ha pasado, gracias a mis tíos, a mí no, pero ha pasado de que dicen, es un dolor leve, déjalo ahí. Y al rato el paciente se está muriendo con una peritonitis, ¿no? Hay que recordar que hay muchos pacientes que tienen su escala de dolor demasiado elevada. Entonces puede ser que el paciente tenga una peritonitis y que el paciente esté muy tranquilo. Entonces, es importante que todos ustedes valoren a todos sus pacientes. Y después de valorarlos, ustedes decidan a dónde se va ese paciente. No tomen decisiones sin antes valorar a su paciente. Eso es bien importante. Evítense problemas. ¿Ok? Entonces, por favor, no den por hecho las cosas. Valoren a todos y cada uno de sus pacientes y después de eso, determinen a dónde lo van a mandar. ¿Ok? Sí, doctor. Sí, Muchas doctor. gracias. Sí, doctor. Bien. ¿Dudas o preguntas? Todos cámaras prendidas, por favor. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Dudas o preguntas, señores? No, creo que no, doctor. ¿Todo bien? No. ¿Segurísimos? Recuerden que también es bien importante lo que les mencioné hace rato, dependiendo por el servicio que vaya pasando, es cómo se va a realizar la historia clínica, ¿no? Todas las historias clínicas se realizan igual en todos los servicios. ¿Sale? Muy bien, pues si ya no hay dudas o preguntas, los dejo ya descansar y nos estaremos viendo el próximo miércoles, ¿vale? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Que tenga buen día. Gracias. Gracias a todos por su tiempo, que tengan una bonita semana. Cuídense mucho.